Hola a todos, a todas, muy buenos días desde la Ciudad de México. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes. La verdad que para estar en este panel, en esta conferencia de PSB, gracias por la invitación. Como siempre, es un placer estar con ustedes y poder trabajar de la mano en lo que corresponde a lo que es sistema de gestión relacionado a temas de compliance, a temas antisoborno. Pero hoy nos trae un tema muy interesante. Aquí Fernando Ceballos, aunque mi nombre creo que parece como Noelia Teresita Macía Ojeda, pero eso es un fluke del sistema. La tecnología a veces nos hace una pasada, pero nosotros aquí estamos con muchas ganas de poder compartir con ustedes el día de hoy. Yo como moderador, Fernando Ceballos, CEO y fundador de Francis Consulting Group, y tenemos hoy a 4 grandes panelistas que estarán con nosotros hoy compartiendo su punto de vista de la cripto, del que es nuevo, la criptomoneda, cómo ha evolucionado la criptocurrencización y cómo esto va a impactar o está impactando en la evasión fiscal de todo lo que tiene que ver en América Latina. Estamos en la parte de la perspectiva al combate a la corrupción, al combate al soborno, y que eso puede nosotros dar un panorama amplio en la región y cómo esta región ha venido evolucionando. Teresita, Eric, Raúl, Carlos, que sé que estás por ahí, ya muy pronto vas a abrir tu cámara, muy bienvenidos. No sé si arrancamos el día de hoy, Eric y Raúl, desde un punto de vista técnico. Raúl, tú trabajas en una fintech muy bien reconocido como compliance officer. Eric, tú trabajas en RapidPay, entonces quisiéramos que nos coloques, Raúl, en unos 5 o 6 minutos y Eric en unos 5 o 6 minutos, que nos pongas en contexto, ¿ok? ¿Cómo ha evolucionado la parte de las criptodivisas o las criptomonedas y por qué hoy se vuelve un activo intangible? Porque no lo tenemos nomás en una wallet, perdón, en una app, pero estos activos intangibles, ¿cómo ha venido evolucionando y sobre todo la parte del control, si es que hubiera control, y la trazabilidad que estas criptodivisas y tokenización representan hoy en el mercado y sobre todo que están penetrando con mucha fuerza en América Latina? Raúl, muy bienvenido. Eric, muy bienvenido. Y Noelia, muy bendecido. Raúl, arrancamos contigo. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos los que están conectados y a los organizadores de este magno evento. Realmente hablar de criptomonedas puede ser muy apasionado. Creo que por eso mi primer punto es que es un modelo de nicho, es decir, a un público que está enamorado de este nuevo modelo. Entonces, por favor, si creen que me estoy excediendo, porque también soy un apasionado de estos temas, por favor, díganme, stop, por favor. Creo que tenemos que empezar con la tecnología que hay atrás. Tenemos que empezar con la tecnología que hay detrás, que es el blockchain. Y el blockchain es algo curioso porque es innovador y a la vez no es innovador. Es decir, es un conjunto de tecnologías que se juntaron de tal manera que ocasiona que estas cadenas de bloques se vuelvan inmutables y a la vez sea descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Y yo creo que Eric me puede echar mejor. Es decir, en este ecosistema están los bloques en donde existe una copia entre todos los participantes del ecosistema. Pensemos en el Internet. Y esto quiere decir que si tiran uno de estos participantes, existe la misma copia en los demás participantes del ecosistema. ¿Una copia de qué? Estarán pensando. Bueno, hablemos de las balanzas, ¿no? O tablas que están en nuestra vida diaria. Es decir, estos registros de los movimientos transaccionales de abono y cargo. Bueno, pues esas balanzas, esta información, estos registros, están en todos los participantes del ecosistema, como sucede en el Internet, y por lo tanto se dice que es descentralizado. Es decir, no existe un banco central, por ejemplo, en el que exista donde la confiabilidad de los registros exista en una institución gubernamental, ¿no? Todo está descentralizado
porque existe en una copia en todos estos participantes del ecosistema. Y se dice que es inmutable porque está basado en los algoritmos, déjenme en este momento cómo se llama, los algoritmos de consenso. Es decir, todos los participantes validan que los registros estén correctos. ¿Qué hay en los bloques? Principalmente en medio está la información que estamos registrando. Al final se hace un hash, ¿no? Es decir, un registro matemático que si lo altero me altera toda la información. Y al principio del bloque también hay un hash. Entonces estos nodos se van juntando, bueno, estos bloques se van juntando a través de nodos que tienen hash, ¿no? Tienen hash en el bloque anterior, lo que provoca de que si yo trato de alterar un registro en un bloque, me va a aparecer error en los bloques anteriores. Por eso se menciona que las cadenas de bloques son inmutables, porque al tratar de hacer una alteración, otro bloque anterior se ve alterado y a la vez todos los participantes tienen un registro de eso, lo que hace que la confiabilidad esté en el mismo ecosistema. Ya no necesito un banco central, una cámara de compensación de que me dé la confiabilidad. Ya no necesito de esto. La misma tecnología me lo permite. Y para no extenderme más, quiero decir que la criptomoneda como Bitcoin, que es la primera que desarrolla este ecosistema complejo, porque antes existía, digamos, la cadena de bloques en 1950, pero sin estos elementos, está montado en este blockchain. Y por eso para muchos es una maravilla, porque por sí misma está viviendo sin que haya intermediarios. Y por eso, hablando de inclusive en temas políticos, se habla de anarquía per se, ¿no? La primera anarquía que puede existir, ¿no? Que vive por sí misma. Entonces, Fer, si me alargué, discúlpame. Eric, yo creo que vas a tener comentarios excelentes de lo que me ha faltado para entender el blockchain. Y bueno, muchas gracias. No, y si me permite, Eric, antes de tu intervención, quisiera hacer precisiones muy, muy rápidas, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad también, ¿no? O sea, tú como el Chief Information Security Officer, ¿no? ¿Qué tan seguro, ¿no? Porque que se puede transaccionar hoy en el mundo de las apps de compra y venta de criptomonedas y sobre todo la parte de tokenización donde hablamos de que se considera la tokenización como parte de acciones, ¿no? Porque se pueden, de esas criptomonedas se convierten en acciones y eso ya se representa, ya estamos hablando de un mundo paralelo vamos a compararlo probablemente, una comparación muy, muy exagerada, al Wall Street Journal, pero que nadie está con el martillo y nadie está vociferando y nadie está con el teléfono en la compra y venta de estas acciones. Y hacia allá hacia allá está yendo el mundo digital y sobre todo inició con una, como bien dice Raúl, esta primera anarquía, ¿no? Contra el sistema financiero de los bancos centrales del mundo, que poco a poco muchas más personas se han unido. ¿Pero qué tan seguro es, Eric? Bien, muchas gracias a todos, a PCB y también a los panelistas. Me noté varias cosas de lo que estaba comentando Raúl. Permitime antes de ir a responder tu pregunta, algo como para resumir lo que planteaba Raúl y para también encauzar en la respuesta sobre qué tan seguro es. La tecnología de blockchain, independientemente de la cripto que estemos hablando, funciona con los tres pilares de la ciberseguridad que todo responsable de seguridad, o todo al que le gusta la seguridad, es adorable esto, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Esto que comentaba Raúl sobre que no es posible, entre comillas, porque hay algunas formas de manipulación, hay algunos hackeos, pero que en líneas generales es muy segura la integridad que tiene cada cadena, sí, que una cadena está concatenada con la anterior y con su predecesor y con su cadena posterior. Esto hace que cada bloque tenga integridad. Disponibilidad porque cada uno de los nodos, es decir, cada uno de los mineros, está integrándose a esa cadena, a esa red. Y por último, con respecto a integridad, confidencialidad y disponibilidad, confidencialidad, esa era la que me faltaba.
Lo que planteaba Raúl es que hay un hash, hay sistemas de cifrado, hay algunos mejores que otros. Entonces, partiendo de la confidencialidad, integridad y disponibilidad y sumándole a esto la trazabilidad, es decir, que cualquiera puede ver desde dónde se hizo una transacción, hacia dónde, no necesariamente qué persona, ¿sí? Desde qué wallet hasta qué otra wallet, desde qué origen a qué destino. Eso sí se puede ver, eso lo podemos ver todos. Eso genera transparencia. Y eso, algo en lo que estabas planteando, Fernando, con respecto a la anarquía y dejar de depender de los bancos centrales y con las monedas que hoy tenemos de circulación, bueno, saquemos a El Salvador, circulación oficial, no tenemos esa trazabilidad, no existe esa trazabilidad. Si yo quiero ver la cantidad de billetes emitidos en México, la cantidad de billetes emitidos en Argentina y quién transaccionó con esos billetes, es imposible. Es imposible. Y si existen los números, permítanme dudar. En cambio, con las tecnologías de divisas, esto es posible. Podemos entrar y ver cuántos bloques minados de Ethereum o de Solana o de la cripto que queramos elegir. Y lo que planteaba con respecto a los tokens funcionan, serían como una analogía de los derivados de las acciones, ¿no? Entonces, estos derivados era algo que inminentemente iba a pasar. ¿Por qué? Hoy, por ejemplo, comprar una acción de Apple o una acción de Microsoft puede llegar a ser no tan accesible para todos. Entonces, ¿cómo se facilita ese acceso? Dividiéndolo en partes en las cuales personas con diferentes poderes adquisitivos puedan comprar una parte de ese token. Bien, una parte de ese derivado. Con los tokens pasa exactamente lo mismo. Se segmentan y de esa manera personas tal vez que tienen otro tipo de poder adquisitivo los adquieren, ¿sí? Porque no pueden comprar, por ejemplo, un Bitcoin directamente. Y por último, con respecto a si es seguro o no es seguro, a ver, partamos desde la afirmación de que toda tecnología es vulnerable. Entonces, ¿es seguro? Y yo utilizo criptomonedas desde 2012 y creo que me encanta la ciberseguridad. Entonces, siempre y cuando tengamos resguardos, ¿sí? Siempre y cuando tengamos backups y siempre y cuando usemos contraseñas fuertes y multifactor y segundo factores de autenticación, la tecnología va a ser segura, la usabilidad del usuario final va a ser segura. Ahora, si le ponemos a nuestro wallet la contraseña del nombre de nuestro perro o lo dejamos anotado en un post-it y lo ponemos en nuestro monitor y muy probablemente tengas algún tipo de ataque, algún tipo de vulneración sobre tu acceso a tu wallet, esto no significa que la tecnología sea insegura, sino que la usabilidad que se le está dando es de una manera no del todo correcta. Creo que con eso logré sintetizar Sí, la pregunta. sí, muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Eric y Raúl, por esta introducción. Ahora, a mí me gusta mucho la parte del acceso a estas divisas, ¿no? A estas monedas electrónicas y a los derivados, acciones o el equivalente a derivados y acciones en el mundo digital y que ahora todo el mundo pudiera acceder a este tipo de transacciones sin estar dados de alta en la bolsa de Nueva York. ¿Correcto, Eric? Sin estar dado de alta en la bolsa de Nueva York, sino que todos nosotros podemos tener esta apertura, ¿no? De tener a alguien o algo para parte de una empresa. Esto nos vuelve a concientizar y a pensar hoy por hoy en el mundo de las declaraciones de impuestos a renta alrededor del mundo, vamos a hablar, ¿no? El mundo de las declaraciones de impuestos a renta en el mundo, poco a poco ha querido tener esta autodeclaración, porque al final de cuentas la gente autodeclara que tiene X cantidad de ingresos, X cantidad de activos, X cantidad de activos tangibles, intangibles y electrónicos, pero qué tan confiable es esta autodeclaración, porque hoy, vamos a dar ejemplos, ¿no?
el SAT o cualquier organismo del Estado, ¿no? Está automáticamente controlando. Ahorita estamos todo el mundo controlado. Emite una factura y le llega a la organización tributaria, al controlador tributario, y ya sabe cuánto facturaste, cuánto te entre, sobre eso tú tienes que declarar. Ya está totalmente atado. Ahora, el gran desafío para platicarlo, el gran desafío aquí es que nosotros busquemos la manera de decir y plantear o evitar o minimizar, ¿no? Porque siempre, como bien dice Eric, los sistemas son vulnerables, ¿no? Pero también la parte tributaria, la gente, si no ve en los mercados emergentes, lo que menos quiere es pagar impuestos, ¿no? Entonces, en el mundo ideal sería que estos activos digitales o estas criptomonedas estén básicamente controladas y que cada uno que transacciona, como Eric dice que transacciona desde el 2012, Raúl también transacciona, cada uno tiene en su wallet algún tipo de inversiones, cómo estas inversiones pudieran lograrse en algún momento algún tipo de trazabilidad. Es decir, la corrupción, el soborno, está llegando a niveles estratosféricos y potencialmente incontrolables, porque hablamos de unos movimientos tan rápidos, pero que sí dejan trazabilidad y que son seguros, pero que pudieran estar vinculados a potenciales evasiones fiscales. Ahora, Carlos, desde tu experiencia en sistemas de gestión enfocados en materia de soborno, donde la norma habla claramente de temas de que, si bien las normas enfocadas a temas de soborno, también se puede emplear el alcance a temas de lavado de dinero, a temas de competencia económica, a temas antimanipolios, en temas de fraudes, dependiendo de cada uno, dependiendo del alcance del sistema de gestión. Ahora, si abrimos el abanico, ¿cómo este sistema de gestión antisoborno, de tu experiencia, aplica en la trazabilidad o en el combate a la corrupción en cuanto que tiene que ver con temas de criptomonedas y temas de tokenización? Estás en mute. Hola, no te escuchamos. ¿Sí? Bueno, hasta que arregle este tema, Carlos, y pueda nuevamente reconectarse y estabilizar su conexión. Yo quiero darle paso a ti, Noelia, en el tema de por qué la gente potencialmente, tú ves toda la parte de ética e integridad en una gran institución financiera, y esa institución financiera promueve las mejores prácticas a sus empleados y obviamente que se refleje y tenga un impacto positivo en los clientes con los cuales hacen negocios. La evasión fiscal ha existido por muchos años, no es una novedad. O sea, creo que hay una manera de cómo poder minimizar hoy por hoy esas evasiones fiscales. Pero las personas, ¿ok? La integridad de las personas, ¿por qué siempre optarían, ¿no? Por poder o continuar evadiendo fiscalmente, sea con tokenización o sea sin tokenización? ¿Por qué la gente continúa con estas malas prácticas? Pues gracias, Fer, por darme el espacio. Contentísima de estar acompañada de expertos. Y la verdad es que reflexionaba y además, ¿no? Pues esta situación que nos apasiona a todos, ¿no? De la integridad, todo aquello que busca la transparencia, ¿no? Entonces, primero quiero partir de una premisa fundamental, que es el hecho de el acto humano, ¿no? O sea, la ética, ¿no? Es transversal a cualquier tema, ¿no? Como decías, Fer, ¿no? Llámese en términos de la evasión, en términos del buen actuar, o sea, en la vista contraria. Y simplemente, o sea, la voy a describir tal cual, o sea, nos proporciona una serie de criterios y marcos teóricos indispensables para normar nuestra conducta, haciéndonos responsables y capaces de tomar decisiones a la luz de valores universales, ¿no? Y lo estoy leyendo tal cual.
¿A qué quiero llegar con este punto? Al hablar de contribuir, porque al final tributar es eso, es buscar el mayor bien, ¿no? El beneficio que rebasa a mi propia satisfacción, ¿no? Y que este criterio no se hace público porque el actuar y la decisión final de hacer lo correcto reposa solo en la voluntad de la persona. Entonces, la complejidad enorme es el tema de, más allá de cómo puedes rastrear incluso en términos de la criptodivisa, ¿no? Toda la tokenización, ese rastreo que parece no posible, es el acto per se, ¿no? La formación y la forma en cómo uno desde casa, desde valores, desde la empresa, buscamos la planificación y la conducta correcta y espacio responsable respecto a aquello que nos toca hacer y que nadie nos tiene que observar y perseguir para que ocurra. Y creo que definitivamente ese es el enorme reto y una concientización de qué es la ciudadanía, ¿no? Cómo contribuir a que todo aquello que me corresponda a mí hacer de cara al mayor bien, pues no tiene por qué estarme vigilando nadie, ¿no? Pero ¿cuál es la situación? Que para que yo vea que valga la pena mi tributación, ¿no? Tengo que ver que se tangibilice en situaciones tal cuales como seguridad pública, alumbrado, salud, vaya, hoy por hoy hasta los temas de la vacunación, ¿no? Todo aquello que en teoría tendría que visibilizar a dónde está yendo mi contribución al bien común. Y ese es lo que nos queda a deber de alguna forma. Y de ahí empezamos a tratar de legitimizar el por qué buscar si no a lo mejor la evasión total, pues sí algunos actos, ¿no? Medio grises, el cuidado de mi factura, el típico que escuchas, oye, si tú no vas a pedir factura, la pido yo, ¿no? Porque entonces yo la meto a mi gasto, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, esto se legitimiza desde el no veo a dónde está llegando mi contribución o no me siento beneficiado al respecto en ella. Y a ver, vamos a ser bien claros, cuando hacemos un pago, ¿no? Vemos más el impuesto y cuando nos toca tributar, vemos, ¿no? Cómo se minimiza el monto que estamos recibiendo. Entonces, eso nos cuestiona y insisto, de alguna manera empieza a tratar de legitimizar aquello que ya se puede llegar a materializar en una evasión formal, ¿no? Entonces, creo que el reto está ahí y que además nos tiene que hacer corresponsables. Recientemente aplicamos, ¿no? Y tú mencionabas que estamos en una empresa así, es transnacional, más o menos de 21,000 colaboradores, estamos aplicando una encuesta de ciudadanía, ¿no? Y esto es bien importante mencionarlo porque al final del día también exigir, ¿no? Un derecho, tenemos que saber cuál es nuestra responsabilidad y exigir incluso a la autoridad necesita mi entendimiento de a las personas incluso que elegí o las no elegidas, pero que tomando decisiones de dónde se distribuyen los recursos y no estamos comprometidos con ello. Entonces, un principio fundamental es también hacernos responsables del acto de contribución y del seguimiento, la solicitud de transparencia y volvernos activos en cuanto al reclamo del uso de nuestros recursos, ¿no? Entonces, creo que desde ahí viene también el enorme compromiso de seguir formándonos como ciudadanos, ¿no? Y que podamos tener elementos tangibles con los cuales estemos manifestando que si bien vamos a contribuir, también tenemos que exigirnos a nosotros mismos este entendimiento social, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo en este momento compartir con ustedes. Muchas gracias, Noelia. Y la verdad es que ese entendimiento social, ¿no? Ya hemos hablado del marco digital, de la evolución, de la accesibilidad, de los movimientos, de la trazabilidad, de la seguridad
y sobre todo hemos hablado sobre los puntos que son muy críticos en la parte de si debo o no debo declarar correctamente, ¿no? Y presentar mis evaluaciones, mis declaraciones que sean totalmente apuntadas a lo correcto, a lo que debe de ser, y independientemente, lo que más frustra, creo yo, para toda la teleaudiencia que nos están visitando de diferentes mercados emergentes, es que dicen, si yo pago impuestos, ¿qué tengo yo acá? ¿No? Es decir, la salud, pobre, la infraestructura, pobre, todo lo que tiene que ver alrededor es muy pobre y no tienes esa retribución de ese pago de impuestos, ¿no? Y al final de cuentas, no hay esa complacencia de tener y la gratificación de tener esos pagos con un retorno a lo que yo estoy contribuyendo a mi país. Y eso se vuelve un dilema ético, ¿no? ¿Qué es lo correcto que yo debo hacer? Pero volvemos al punto que hemos discutido últimamente aquí en México, ¿no? Lo que es el Estado de Derecho, lo que es el cumplimiento de la ley y el deber ser para poder punir esos actos de corrupción en los países, porque tú estás haciendo siempre lo correcto. Ya llega un punto que desanima, pero soluciones como el combatir la corrupción, tener herramientas que nos permitan a nosotros implementar, tener un proceso claro, una política clara, que tengamos controles y que siempre busquemos la mejora continua, es lo que permite un sistema de gestión de soborno con toda la experiencia que tenemos en casa aquí en Énfasis Consulting Group y también la que tiene Carlos en su portafolio. Queremos escuchar en cuanto a la lucha contra la evasión fiscal, / corrupción. Carlos, en tu experiencia, ¿qué elementos son clave para poder combatir la corrupción con base a un sistema de gestión de soborno? Ojalá que ya nos escuches y te podemos escuchar también. ¿Sí me escuchan ahora sí? Perfecto. Un poquito de eco, bueno, pero sí. Podemos hablar de la criptofiscalización realmente. Sabemos que es imposible rastrear, o casi imposible rastrear movimientos con bitcoins, básicamente porque, bueno, la tecnología que abarca esta está diseñada para trabajarlo de esa manera. Y, bueno, también en los países latinos es muy difícil o casi nulo encontrar algún tipo de legislación que va a regular. Pero podrían existir otros medios alternos para esta fiscalización. Sí, sí es posible. Realmente. El tema radica en que es en cómo le podemos dar respuesta al movimiento de los activos de las diferentes organizaciones o de los diferentes miembros de una organización en los cuales quisiéramos tal vez verificar o se puede encontrar un riesgo mayor abajo, en temas relacionados a la corrupción. Entonces, es viendo los activos porque de alguna manera el movimiento del mismo va a generar un aumento de activos o una disminución de activos. Una disminución en el caso de pago y un aumento en el caso de la persona que ha podido haber recibido de alguna manera algún beneficio por un acto que ha podido realizar. Hoy en día sería la forma más rápida, más simple de poder combatir de cierta manera estos movimientos, ya que como bien dije al principio, es muy difícil poder hacer una trazabilidad del dinero básicamente por las transacciones, ya que al fin y al cabo Bitcoin nos permite realizar movimientos a gran cantidad, a diferencia de cuando tal vez una persona o grupo de personas o organizaciones deciden realizar algún tipo de pago en efectivo, que este se puede ver limitado en su cantidad y por el mismo movimiento en sí. Entonces, bueno, lo que queda básicamente es poder informarse o que si quisiéramos algún tipo de fiscalización, es que los estados deberían de poder invertir en herramientas para poder, de cierta manera, tener algunos controles regulatorios en el uso de estas herramientas. Pero lo que le queda a la organización y lo que se está viendo en algunas organizaciones que han decidido implementar ISO 37000 en relación
a los posibles riesgos de transacciones con Bitcoin que podrían, como dije, generar un riesgo mayor abajo en temas de soborno, es justamente ver declaraciones con respecto a los activos de sus miembros y hacer una inspección y una vigilancia a la adquisición o desprendimiento de los activos de los mismos. Es la herramienta que hoy en día se puede ver en mayor uso. Correcto. Ahora, si hablamos del plan Do Check Act, que al final de cuentas estamos hablando con PSB, uno de los más reconocidos a nivel internacional en cuanto a sistemas de gestión. La planificación para detectar potenciales temas de malos usos de los recursos de criptomonedas y de tokenización, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, Raúl y Eric, que me gustaría dar una segunda vuelta? ¿Cuál sería estos usos indebidos que pudieran ocurrir o estos riesgos indebidos que pudieran ocurrir en el uso de esta tokenización? No sé si arrancamos contigo, Eric, y después con Raúl. Perdón, que apreté el botón equivocado. De acuerdo. Bien, algo que me parece un dato no menor es cómo fue el crecimiento de la demanda de los criptoactivos. Porque, a ver, basémonos en que, como bien dijiste, Fernando, es un bien no tangible, y este bien no tangible, el valor se lo entregamos de acuerdo a la demanda. Y a que es un bien no tangible finito, es decir, que hay una cantidad finita de posibles bienes a adquirir. Entonces, ¿cuándo se dispara el precio específicamente de Bitcoin? Estoy seguro que recuerdan los ransomwares. Los ransomwares 2013, 2014, solicitaban pagos en efectivo por algunas plataformas tipo PayU y algunas similares. Y con la incorporación de Bitcoin específicamente para solicitar el pago de los rescates, es que el precio del Bitcoin empieza a dispararse, empieza a subir significativamente de nada a arriba de los $100. Si hubiéramos invertido en ese momento, ¿no? Entonces, ahí es que empieza a haber un gran crecimiento, y después otro hito en la fluctuación del valor es cuando el FBI cierra un dark market que se llama Silk Road. En Silk Road, bueno, era un dark market, ¿no? Se conseguían cosas no siempre del todo legales. Posterior al cierre de este dark market, el precio vuelve a subir. Después tenemos algunas otras condiciones que son intrínsecas de las criptomonedas, como por ejemplo cuando hay splits o cuando pasan de estar pagando X cantidad a menos cantidad, es decir, cuando se baja la cantidad de retribución que se genera por la minería. Pero esas son cuestiones intrínsecas de cada tipo de criptomoneda, ¿sí? Pasa en Bitcoin, pero pasa en otras también. Entonces, si tenemos en cuenta que gran parte de esa valorización, sobre todo de Bitcoin, estuvo asociada a prácticas no del todo legales, podemos llegar a identificar como camino que el cibercrimen, en cierta medida, hizo que las criptomonedas sean más conocidas, y que las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, y hablando de 2015, 2016, empiecen a tener una relevancia un poco mayor. Un ejemplo de esto: un día viene un conocido y me dice que tenía la computadora que no le dejaba hacer nada y que quería un pago en algo que no entendía qué era. Me dice, ¿de qué país es esa moneda? Digo, no es de un país, es Bitcoin. Bueno, ¿cómo compro Bitcoins? Y en ese momento no había la facilidad de hoy de bajarse de una billetera u otra billetera, sino que había que hacer todo un procedimiento un poco más elaborado. Pero esto de a qué país corresponde. Y hace no mucho, hace finales del año pasado,
una persona con mucho conocimiento en inversiones tradicionales, me preguntaba cómo era el tema de la inversión en Bitcoin, o cómo era el tema de la adquisición de Bitcoins, y quién lo regulaba, que es un punto súper importante, ¿no? ¿Quién lo regula? A ver, tuvimos estafas como Squid, el token de Squid. En Argentina, hace muy poquitito, pasó algo muy similar con Soycash, otro token estafa. ¿Quién lo regula? ¿Quién maneja? ¿Quién es la entidad que dice, bueno, esto sí, esto no? Y creo que no tenemos que caer en una entidad que nos regule, porque si no, sigamos emitiendo pesos o dólares o lo que sea, y eso va a seguir tendiendo a las mismas prácticas y a los mismos errores que tenemos hoy. Inflaciones impresionantes, emisiones desmedidas comparada con lo que podemos llegar a tener de reservas, y no solamente hablando de países de Sudamérica, si miramos para arriba también. Entonces, yo creo que si bien tiene un pasado medio asociado o medio oscuro asociado al cibercrimen, esto de que la gente empiece a hablar de las criptomonedas, hace 5 años no escuchabas en un café o en un restaurante, ¿viste cómo subió el precio del Litecoin? No lo escuchabas. Y hoy escuchar eso me encanta. Pero creo que con esta sensibilización y con esta concientización cada vez más grande de las personas, y también responsabilidad nuestra de ponernos a hablar con esta gente que está empezando, o esta gente que no entiende de qué se trata y nos pregunta quién lo regula, creo que nosotros mismos somos los que tienen que llevar y acompañar a ese switch, es autorregulado. Y somos nosotros los que formamos parte de que esto crezca o no crezca. Entonces, como alternativa a anticorrupción, pero anticorrupción no de si Raúl le va de 10 pesos o 100 pesos. Corrupción a nivel de verdad, a nivel de lo que duelen a los países. Yo creo que para eso es la herramienta ideal, después de haber recorrido todo un camino. Pero no lo veo pronto, no lo veo en los próximos 5 años en absoluto. Y con respecto a lo que comentaba Carlos, perdón, para terminar y darte la palabra, Raúl, con respecto al control, lo que planteaba el control, no sé hasta dónde es responsabilidad de nosotros también solicitar a los gobiernos. A mí me pasó que en Argentina quería facturar criptomonedas y me dicen, tomalo al valor del dólar pasalo al valor del peso y ahí emití la factura. ¿Querés que lo haga haciendo una vertical también? Dame una herramienta un poco más simple, un poco más sencilla. Creo que también es un poco responsabilidad de los gobiernos que dicen, evasor, 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 pero no nos están dando una herramienta para decir, hoy cobré un pentest con tantos Ethereum, por ejemplo, ¿no? Raúl, todo tuyo. No, gracias, Eric, gracias. Te escucho Caro, escucho a Tere y justo me estoy replanteando qué consiste todo esto. Realmente yo voy en la misma idea, cuál es el mayor riesgo en tema de criptodivisas y tokenización, y yo creo que el mayor riesgo, sin querer sonar simple, es el usuario, ¿no? O sea, las personas. Las personas pensando también en el Estado. Es decir, hay una revolución tecnológica, eso sí, al estar en el blockchain, donde los tecnólogos, personas de tecnologías de la información, nos puede decir qué es, pero ni el Estado, ni la economía, ni el derecho nos ha dicho qué es. ¿Qué es un criptoactivo? ¿Es una moneda? Porque como bien menciona Eric, tiene ciertas características que podemos llamarle a la moneda. La diferencia es que no hay un banco central, ¿no? Es un bien, es un bien. Entonces le puedo poner un gravamen, le puedo poner ISR, IVA en el caso de México, es un bien. Y esta tecnología también lo vemos en otras aplicaciones como los NFTs, ¿no? Los tokens no fungibles, ¿no? Que se utiliza para todo lo contrario, es decir, no fungible. A mi obra de arte, principalmente se utiliza para obra de arte, por así decirlo, para explicarlo fácilmente, yo le pongo un registro único que da a entender un derecho de propiedad, o sea, que ese es mío. Entonces, tenemos aplicaciones de blockchain
en diferentes usos que el usuario, que pueden ser las personas físicas, personas morales en el mismo estado, que no entiende qué es y no hay una definición. Y eso hace que cuando existan actos de cibercrimen, no se sepa qué hacer, pienso yo. Y bien me gustó la participación de Noelia, porque la tecnología no es buena ni mala per se, sino es el usuario el que le da el uso. Entonces yo creo que ese es el mayor riesgo, el usuario. Lo que deben hacer los estados es empezar a darle definiciones, que como bien menciona Eric, van evolucionando, vamos teniendo mayor comprensión, pero si no hacen ese ejercicio los estados, si no van regulando lo que va pasando naturalmente, pues es claro, como menciona Eric, que cuando existe el cibercrimen y tratan de evadir, ¿no? Tratan de lavar el dinero derivado de delitos como corrupción, sobornos, tráfico de armas, como no hay un qué hacer en la legislación del Estado, es de que se ven protegidos o se ven listos los cibercriminales para estar en las calles. Si le preguntas a un tecnólogo, va a decir, es lo más seguro del mundo porque se rastrea y hay una llave privada única, que es la que tiene la persona. Pero si el Estado no se entera, no participa, no educa, no se da cuenta que esta llave privada necesitas un KYC para saberle quién es, así tengo una llave privada única, pero no sé de quién es de que los cibercrimen siguen abusando de las criptomonedas y también los tokenización. Y termino con otra parte, ¿no? que mencionaba Eric. Hay un mercado, ¿no? Un mercado que si bien demanda el criptoactivo o demanda los NFTs en el ejemplo que pongo, también es que parten del desconocimiento y es una labor del usuario conocer más, porque muchas veces se están vendiendo tecnología blockchain que ni siquiera está en blockchain. O sea, pongo un ejemplo en este momento de los NFTs, ¿no? Es una obra de arte, es un garabato, ¿no? Pero como tiene la inscripción en el blockchain, que lo hace único, es lo que está haciendo que cueste una cantidad infinita. O sea, es un mercado súper volátil. Pero parte, ¿no? de este desconocimiento. Entonces yo agradezco que existan estos foros, que poco a poco nos vamos involucrando, vamos conociendo, y como mencionó bien Eric, vamos aprendiendo y yo espero que también el Estado haga lo mismo, ¿no? Que empiece con una versión 1.0 de una legislación, una regulación, y como la tecnología va a haber una versión 1.1, luego versión 2.0, pero dejamos de tenerle miedo, como desde mi punto de vista, lo que ha pasado en el Banco Central, ¿no? En los bancos centrales, a diferencia de El Salvador, que también ahí, desde mi punto de vista, se vio muy optimista y muy millennial, por así decirlo, se fue con todo, pero bueno, creo que al menos El Salvador nos va a dar a los demás países latinoamericanos, pues aplicar, ¿no? Este tipo de tecnologías en un ecosistema donde todavía hay mucho desconocimiento. Excelente. Mire, tenemos algunas preguntas del público y por tener más el tiempo, que nos quedan 13 minutos, me gustaría ir depurándolas, ¿no? Hay una aquí que dice, ¿creen posible que el Estado en los diferentes países en un futuro próximo autorizará el uso de las criptomonedas? Y creo que probablemente, yo sé que no es tu área de expertise, Noelia, pero en un punto de vista del sector financiero, ¿crees que los bancos, y obviamente apoyados por los estados, y que se formalice esto, que podamos ya, así como el dólar, transaccionar normalmente y libremente con criptomonedas? Tendría que porque definitivamente, o sea, justo las características que mencionaba, o sea, hoy no hay ningún tipo de control central, la existencia es virtual, no está expuesta a ningún tipo de intervención regulatoria, ¿no? Textual, no está conectado a una economía específica y bueno, pues evidentemente pues las unidades están creadas por los usuarios, ¿no? Que comentaban hace rato. Entonces, al final del día no puedes detener la tecnología, no puedes detener
lo que está avanzando y ocurriendo ya, ¿no? Y la prueba más grande la tuvimos ahora todos en el quiebre, ¿no? Con la pandemia. Hubo que salir a tomar acciones inmediatas de cosas que a lo mejor estaban planeadas a 2, 3 años o más en muchos casos. Entonces, hoy por hoy sí tendría que ocurrir y tiene que ocurrir pronto. Pronto, porque en México se blanquean más de 50,000 millones de pesos al año de diferentes maneras y definitivamente, digo, no solo por estas vías, ¿no? Pero, o sea, si no estamos ya listos, preparados y avanzando, estamos deteniendo algo que es inminente, ¿no? Entonces, definitivamente es urgente seguir avanzando en este tema de regulación. Sí, y yo creo que estudiando un poco la historia, ¿no? La época del trueque, ¿no, Eric, Raúl? Y Noel, o sea, la época del trueque, o sea, la época del trueque era yo te doy 3 huevos y tú me das una vaca, ¿no? Probablemente los 3 huevos no equivalen a una vaca actualmente, ¿no? Pero un decir. Entonces, creo que eso es, te pidieron una vaquita. Entonces, eso va a depender mucho del valor que le dé la oferta y la demanda. Es el mercado el que va a poner el precio y determinar el precio. Pero yo lo veo así, ¿no? Yo soy economista de formación, pero yo lo veo como una de las debilidades es que estas criptodivisas y estos temas de tokenización se sigue valorando y cotizando con la moneda fuerte, que es el dólar. Al final de cuentas, sigue siendo el dólar la moneda que se compara con, o se cotiza o se compara estos tipos de transacciones, ¿no? No sé cuánto está ahorita un Bitcoin, pero más o menos, lo último que le vi fueron como 30,000, ¿no? Algo así. Pero sin embargo, más, ¿no? Dice Eric. Pero al fin y al cuentas, eso es tan volátil, eso es a lo que voy. Es tan volátil que puedes tú ganar tanto dinero como perder mucho dinero. Igual sigue siendo un tema de la moneda fuerte, la comparación o el valor que se le da. Entonces, ¿qué volvemos al punto? Aunque existen criptodivisas, aunque existen estos temas de tokenización, sigue siendo el dólar una moneda fuerte para poder transaccionar en el mundo. Entonces, quiere decir esto, una de las preguntas del público es imprescindible que exista un régimen internacional de intercambio de información a la hora de enfrentarse a las autoridades fiscales de todo el mundo que regulan los criptoactivos? Qué gran pregunta, y yo concuerdo contigo, Eric, no sé tú, si quieres profundizar un poco más en esta pregunta, pero esto no va a pasar en el corto plazo. Esto va a ser un tema de mediano a largo plazo para que los gobiernos puedan tomar ciertas acciones hacia el control de los criptoactivos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Eric? Sí, muy alineado a lo que estás comentando. Creo que hoy por hoy, en criptomonedas, cuando se busca un poco de estabilidad, se va al USDT o USDC, que son monedas asociadas a dólar. Y si bien hay algunas opciones asociadas a oro, el precio del oro también es fluctuante, mucho más. A ver, el dólar también es fluctuante, pero tiene muchísima menos fluctuación que el oro y tiene muchísima menos fluctuación que Bitcoin. Y si bien existen pares asociados a BTC, debido a la fluctuación, recién acabo de fijarme, está en 37,600, o sea, estabas en lo correcto. Tienen tanta inestabilidad que por un tweet sube un 20%, bueno, Shiba Inu, por ejemplo, por un tweet había subido de una forma increíble y posterior a eso, al otro día bajó, perdió como un 40-60%. Entonces, esa inestabilidad que no se da en las organizaciones o en la economía tradicional, en las acciones tradicionales, ¿no? Porque que una acción fluctúe un 50% en una semana, hacia abajo es una empresa casi en quiebra. O sea, va a salir todo el mundo, se va a ir todo el mundo. Pero con las criptomonedas no pasa eso. Entonces, creo que es necesario asociarlo a algo un poco más, un poco menos volátil. Porque bueno, hay una frase que dice que la inversión en criptomonedas es una selva, ¿no? Pero con tanta fluctuación en
en cada una de las criptos, en cada uno de los tokens, en cada uno de estos derivados que estábamos hablando, es necesario tener algo de referencia. Porque si no, hoy te digo, no sé, este token de este Luna está tantos bitcoins, pero ¿cuánto está Bitcoin? ¿Cómo lo asocio a algo un poco más tangible? Entonces, en definitiva, es lo que planteaba Fernando. Un Bitcoin sale 6 huevos. Gigantes, ¿no? Pero sí, es como que hay que ir trasladándolo y al menos yo, desde mi posición, y no soy experto en la materia, ni experto en economía, ni nada por el estilo, pero creo que haría falta definir algo no tan volátil de referencia. La volatilidad es lo que mata estos criptoactivos, ¿no? Nos quedan pocos minutos y quisiera aterrizar a otras preguntas, pero y aquí hay unas preguntas más técnicas, probablemente Raúl nos pueda dar una luz. Pero la verdad, la volatilidad es lo que mata el criptoactivo y sobre todo esa volatilidad al momento de declarar, ¿no? Al momento de la evasión fiscal, ¿qué declaras? Declaras la pérdida, declaras la ganancia, declaras el momento de esa, obviamente el momento que tú pones el valor de tus criptomonedas, criptoactivos en el momento de tu declaración, ¿qué es lo que declaras? ¿No? Entonces, y eso te puede convertir inclusive hasta una posible evasión fiscal, porque decir, mira, al 31 de diciembre mis criptoactivos valían 1 millón, pero ahora que estoy declarando en marzo, ¿no? Mi criptoactivo cuesta 500, ¿no? Dólares, ¿no? Entonces, y como esta volatilidad nos lleva a pensar, ¿eso se consideraría una evasión fiscal o no? Entonces, ese es el debate que existiría en el mundo de los criptoactivos con la volatilidad y la asociación a estas monedas duras al el equivalente a la moneda digital de Estados Unidos, ¿no? Y al final de cuentas esto va a ser un desafío grande en cada país, ¿no? Porque no se trata de un presidente global, sino se trata del presidente de todas las naciones y el deseo de poderse, vamos a decir, entre comillas, modernizar o tener acceso a este tipo de divisas que están a la mano de cualquier persona mortal que tenga un celular y que tenga datos o internet y que tenga la aplicación y sus tarjetas asociadas para poder transaccionar, ¿no? Entonces, dice aquí una pregunta de Raúl, dice, los activos, los tokens no fungibles, ¿no? Los NFTs, también representan una amenaza. ¿Tú cómo lo ves? Desde mi punto de vista, para mi punto de vista, es que depende mucho el valor de la demanda. O sea, lo que la persona que lo adquiere es el valor que le da, ¿no? Como el arte, como estampillas, ¿no? O tazos de Pokémon que víamos en México, o sea, es el valor de la persona el que le da el valor. El problema ahorita es que, desde mi punto de vista, muchos están aprovechando el boom, el desconocimiento del usuario para, como dice Fernando, cambiarte una vaca por 3 huevos. Porque créanme que yo creo que hay muchos que puedes ver NFTs en Coinbase que no son realmente obras de arte. Entonces yo creo que como en todo temas de inversiones es conocer, ponerse a estudiar, empezar a invertir poco a poco, porque creo que sí hay cierto desequilibrio en el mercado y que puede llegar a la manipulación. Exactamente, la manipulación y el sobreprecio, la sobreestimación. Ahora, una última pregunta para todos, a ver su punto de vista. Dice, mientras no haya control de parte de los gobiernos, ¿seguirá existiendo la posibilidad de organizaciones delictivas de hacer un mal uso de los criptoactivos? ¿Qué tú opinas, Noelia? Por supuesto que sí, pero no es vuelvo al punto con el que inicié mi reflexión, no es solo la forma, sino quién, ¿no? Creo que algo que siempre de hoy tenemos recalcado dentro incluso de la institución es más tecnología, más humanidad. Y cuando hablas de humanidad, hablas de esta responsabilidad colectiva de buscar el mayor bien, la transparencia y obviamente la evitación de cualquier acto en principio no ético e incluso delictivo. Excelente. Y para cerrar, ¿cómo ves tú, Raúl, las conclusiones y la reflexión que se pueden llevar nuestros casi 100 asistentes a nuestro panel? 100, la verdad que llegamos al número de 100. Gracias a todos por acompañarnos. Raúl, Eric y Noelia,
¿Cuál sería la reflexión final de que si estas criptodivisas, esta tokenización, son parte o pudieran ser un alto riesgos para la evasión fiscal en América Latina? Arrancamos contigo, Eric, y vamos Raúl, y al último cerramos con broche de oro con Noelia. Ok, yo creo que afecta fuertemente la evasión fiscal, pero que es una gran herramienta de democratización de la economía. Excelente. ¿Tú, Raúl? Mira, me parece que la tecnología nos está llevando a que ya no existan las fronteras, que empiezan a desaparecer. Por ejemplo, pensemos en Meta, ¿no? Que está creando este metaverso, que cómo lo vamos a regular. Vemos SpaceX que está mandando satélites al espacio y no sabemos, no hay una regulación fuerte de cómo una empresa privada está conquistando el espacio. Y en este caso de los criptoactivos, que parecían monedas que rompen esas fronteras, como bien mencionaste, Fer, como mencionó Eric, no va a ser a corto plazo esto, y es un riesgo actual que existe, así como se mencionó de que alguien que quiere pagar las ganancias de esta fluctuación de los criptoactivos, va a haber gente que aprovecha eso para evadir el fisco, pero sin duda también, y recopilo lo que dice Carlos que nos dijo Carlos, de que la mejor forma es toda ganancia que no se encuentra legitimada o justificada podría llevarnos, ¿no?, a estos delitos predicados. Pero yo creo que lo mejor es lo que nos dijo Noelia, o sea, lo básico de la tecnología. O sea, la tecnología no es buena ni mala, sino más bien la persona, el usuario que le da este valor. Aparte de tu última reflexión, Noelia, ¿quisieras reflexionar? No, al contrario, dar las gracias y solo mencionar 3 ideas fundamentales. Como contribuyentes tenemos el deber de actuar bajo principios éticos. Tenemos también la obligación moral de informarnos sobre nuestras responsabilidades fiscales, obligaciones y derechos. Y además también el derecho de conocer en transparencia el uso de nuestra contribución. Y nada, muchas gracias a todos. Perdón. Dale, ay, perdón, no, digo, dale. y nada exime el cumplimiento, definitivamente. Muchas gracias, perdón. No, a ti, discúlpame que te interrumpí. Mira, yo quiero hacer una pequeña reflexión última y validar lo siguiente. Hace algunos años, ya en el 2017, ya son 5, tuve la bendición de estar con varios, el primer ministro y su equipo de trabajo de Singapur, donde fui invitado para exponer lo que era la norma antisoborno y por qué era la importancia al gobierno de Singapur y a nivel mundial la norma antisoborno. Pero uno de los temas que me hicieron en una de las entrevistas que yo participé en diferentes medios de comunicación allá y en Asia, me preguntaron cómo yo veía a Asia y a Singapur evolucionando en los 5, 10, 15, 25 y 50 años, ¿no? Y yo la verdad es que me quedé sorprendido porque jamás alguien me había hecho esa pregunta desde un punto de vista país. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy por hoy como Singapur, que planifica o ve el país en función de como una empresa, así deberíamos estar visualizando cada uno de los países que están accediendo o que tienen acceso o que están permitiendo este tipo de transacciones. Ahora, que exista un bien común, exista un objetivo como tal, eso debería ser en las discusiones a nivel gobierno. ¿Por qué? No va a existir nunca el que se vaya a acabar el crimen organizado. No va a existir, se está aumentando cada vez más, y Eric lo puede confirmar, los cyber ransoms, los cyberataques, todos los días, a cada rato. Ahora, esta es la tendencia. Este es el mundo que vivimos actualmente. Existe el bien y el mal. ¿Evadimos impuestos o no evadimos impuestos? Va a depender mucho de quién y la función de cómo lo voy a hacer. Pero las regulaciones de los países tienen que medir la pauta y medir el termómetro hacia dónde estamos ahora y hacia dónde vamos en 5, 10, 15, 25 y 50 años. En los 50 años esperamos estar nuevamente en este panel, ¿verdad, Eric? Y estar aquí todos los días discutiendo, ¿te acuerdas cuando hablamos? Y al final de cuentas, las generaciones van a ir evolucionando y la manera de hacer negocios están ahora muy, muy cambiantes lo que era hace 10, 15 años. Por nuestro lado, hoy cerramos en la conferencia de PSB.